La Biblia deja claro en el capítulo 1 de Génesis que Dios creó todas las cosas, pero no aclara el origen del diablo. En el versículo 31 está escrito: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el sexto día». Génesis 1:31. Así, en la creación, los ángeles también fueron creados buenos. Aunque no hay detalles sobre la creación de los seres celestiales, sabemos que también fueron creados por Dios. Sin embargo, no sabemos en qué momento exacto sucedió. Podemos entender que el Señor creó a todos los ángeles buenos, incluido el diablo. En Santiago 1:13 está escrito: «Nadie, al ser tentado, diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Santiago 1:13. Con esto, la Biblia indica que Satanás fue creado bueno, pero siendo un ser racional, recibió de Dios la capacidad de tomar decisiones morales y de ser responsable por ellas. Al mismo tiempo que Dios es soberano y gobierna todo, las criaturas tienen su propia responsabilidad. En un momento que no sabemos cuándo, el diablo usó su libre albedrío para transgredir la ley de Dios. Cuando el hombre pecó en Génesis 3, Satanás ya era malo y estaba en forma de serpiente. Sabemos que, según Jesús, él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. La historia, generalmente conocida por los cristianos, que involucra la caída de Satanás y de sus ángeles, está mucho más fundamentada en narrativas y en el imaginario popular que en la propia Biblia. Estas narrativas comenzaron a desarrollarse alrededor del siglo IV después de Cristo y hasta hoy tienen fuerza. La información más clara sobre la caída del diablo fue dada por el apóstol Pablo en 1 Timoteo, donde simplemente menciona que Satanás cayó debido a su orgullo. No hay un gran desarrollo. El libro de Apocalipsis se refiere a la expulsión de Satanás y de sus ángeles del cielo, pero ese momento se refiere a la derrota final del enemigo, debido a la muerte y resurrección de Jesucristo. En ese momento, Satanás cayó de su posición de acusador de los hijos de Dios. El versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis dice: «Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios». Apocalipsis 12:10. Aunque Dios creó al diablo bueno y por tanto no tiene la culpa de que se volviera malo, el Creador tenía conocimiento del futuro. Es decir, cuando Dios lo creó, sabía que se volvería malo. Sin embargo, la pregunta ¿por qué Dios creó al diablo si sabía que se rebelaría? Es un tanto equivocada. Si pensamos de esa manera, podríamos hacer la misma pregunta para cualquier mal que suceda. Después de todo, ¿por qué Dios creó la radiación si sabía que mataría a los humanos? ¿Por qué creó gusanos que traerían enfermedades? ¿Por qué creó las relaciones sexuales si sabía que habría abusos? Si pensamos de esa manera, el Creador no podría haber creado nada, porque todo tiene algún problema. Entonces, la cuestión sobre que Dios creó al diablo aún sabiendo de sus acciones futuras no tiene mucho sentido. La verdadera cuestión detrás de todo es entender cómo surgió el mal y cuál es el objetivo de Dios al permitir su existencia, ya que todo fue previsto y determinado por Él. Si Dios sabía que Satanás se rebelaría y que Adán y Eva pecarían, pero aún así los creó, significa que todo formaba parte del plan soberano de Dios desde el principio. Si consideramos el argumento global de la historia bíblica, vemos que está dividido en tres partes: el paraíso, el mundo perfecto antes de la caída, el paraíso perdido, donde estamos ahora, y el paraíso recuperado, cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, según Apocalipsis 20. En este último comenzará el paraíso recuperado.
La mayor parte de la Biblia está dedicada al paraíso perdido. La cruz forma parte de ese relato, ya que fue planeada desde el principio. Dios predestinó que Cristo iría a la cruz para salvar a los elegidos. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué Dios no fue directamente al paraíso recuperado? ¿Por qué pasar por todo este viaje? La conclusión es que todo, tanto el mal como el bien, está dentro del propósito de Dios. El objetivo principal de la creación es la manifestación de la gloria de Dios en su plenitud. La gloria de Dios se manifiesta cuando sus atributos se exhiben de manera perfecta. La historia de la redención es parte de eso. La ira y la misericordia revelan las riquezas de la gloria de Dios. Todas las acciones, como la caída, la redención y la salvación, sirven al propósito de glorificar a Dios. La mayor exposición de su gloria fue en la cruz, donde su ira, justicia y misericordia se encontraron. La rebelión de Satanás y la caída de Adán y Eva son parte de la historia que culminó en el sacrificio de Jesús. Aún así, Dios no es el autor del pecado, ya que Él es completamente bueno. La responsabilidad por el pecado recae en aquellos que lo cometieron. Dios ordena todo lo que sucede, pero no es el autor del pecado, y la voluntad de las criaturas no es violada. Esto significa que Dios ordena los eventos futuros de manera que la libertad de las criaturas permanezca. Él controla todas las cosas, pero incluso cuando los seres hacen lo que desean, están realizando la voluntad suprema de Dios. Los teólogos llaman a esto concurrencia. Ahora, respondamos a la segunda pregunta. ¿Por qué el diablo aún no ha sido destruido? En realidad, esa pregunta es equivocada y muestra la limitación humana. Cuando Jesús murió en la cruz, el diablo fue derrotado y su condena fue decretada. Esta ocurrirá al final de los tiempos, cuando será arrojado al infierno. Para Dios, esto ya ha sucedido, ya que el Creador no está limitado por el espacio-tiempo, pudiendo actuar en todos los lugares y en todos los tiempos a la vez. Sin embargo, nosotros, los humanos, aún estamos limitados a nuestro tiempo y, por tanto, no vemos el día en que Satanás será completamente derrotado. Pero ese día ya ha llegado y fue consumado desde la perspectiva eterna de Dios. Si deseas entender mejor este concepto, investiga sobre el término ya pero aún no en la teología. Explica cosas que ya existen y son conocidas hoy, pero no en su forma total. Si has tenido dificultades para comprender algún concepto aquí, no te asustes. Después de todo, ¿cómo podría nuestro cerebro limitado comprender plenamente conceptos relacionados con una divinidad tan superior? Que Dios te bendiga.